Vamos a la palabra. Lucas, es el día de las mamás. Les deseo un día de honra, de victoria, de bendición. Les amo. Y mientras yo anoche, esta mañana, meditaba en la palabra para bendecirles, no solamente a las mamás, sino también a los papás, a los esposos y a los que no son ni padre ni madre también, me centraba en las palabras de Jesús. Y como el Señor siempre me hizo entender cosas por revelación en cuanto a esto, porque como dice la Escritura, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo te recogerá Jehová, fue una de las primeras lecturas que tuve al convertirme al Señor, que me consolaron y me dieron identidad. El Señor me dio identidad. Vamos a leer Lucas 11, 27 y 28. Lucas 11, 27 y 28 dice la palabra del Señor: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo antes: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Gloria a Dios. De ahí vamos a tomar la enseñanza en esta mañana. No sé si es una prédica, es una enseñanza, es una exposición de algo que Dios puso en mi corazón, que sin digamos tecnicismos, les quiero compartir algo que para mí es una revelación que Dios me dio hace muchos años, de que nosotros somos hijos de promesa. ¿Cuántos entendieron por el Espíritu el ser hechos hijos de promesa? Porque, ¿sabes? Hay muchos vientres en los que nosotros somos procesados y a veces saltamos de un vientre al otro. Hablando de vientre podemos hablar de cultura, podemos hablar de circunstancias, podemos hablar aún de iglesias, porque cada uno tiene su forma, tiene su manera de gestar una idea, aunque la iglesia es una, pero cada ministerio en particular tiene una identidad, tiene un propósito, tiene un llamado. Entonces tú mira cada cosa que te rodea como un vientre en esta mañana. Ayúdame a explicarte lo que el Espíritu Santo a mí me enseñó hace mucho tiempo, y otra vez lo quiero compartir con ustedes, porque ya lo he compartido de otras maneras, que los procesos en que nosotros estamos muchas veces son como cápsulas que se constituyen en un vientre temporal. Por ejemplo, nosotros vemos la experiencia de Jonás. Cuando Jonás estaba en el vientre de un pez, Dios estaba gestando ese profeta obediente en ese vientre. Cuando él aparentemente estaba sepultado, porque estaba dado por muerto, incluso él dice: la muerte me rodeó, las olas me taparon, etcétera, etcétera. Literalmente es un vientre. Si ustedes se ponen a pensar, claro, es el vientre del pez, pero hablo de espiritualmente. Era una atmósfera donde Dios estaba procesando al profeta, donde estaba tratando con él en persona, y donde él tuvo que buscar esa resurrección desde esa circunstancia para el próximo paso, para la próxima etapa en esa vida. Entonces, el vientre resulta esto, ¿no? Es un lugar donde el Señor nos procesa, pero no es nuestra eternidad ese lugar, sino es un lugar de paso, es un lugar de preparación. Cuando Dios nos mueve de un lugar a otro, muchas veces el Señor me llevó de aquí a una nación con la excusa de que vaya a predicar, pero Dios trató conmigo en esa nación. Entonces, a veces no es solamente la atmósfera o lo que nos pasa, sino cómo Dios trata en nuestro corazón al cambiarnos de lugar o al movernos de una circunstancia a otra. Dios va tratando. En realidad lo que importa es lo eterno que se está produciendo en nosotros. Lo demás son excusas o son un trámite espiritual, pero en definitiva lo valioso es lo que se produce en nosotros. Cuando una persona viaja, estudia, adquiere, hace lo que hace en esta vida, toda cosa que le realiza en lo personal, pero en definitiva cuando salgamos del cuerpo, lo importante es la estatura espiritual que nosotros llevamos a la presencia de Dios. Todo lo demás es un carácter. Entonces quiero hablarte de una madre que es un vientre, pero que la Biblia habla de alegorías de muchas madres, o muchos tipos de vientres. Pablo en Gálatas 4 hace la alegoría de Sara y Agar, y habla de dos vientres, habla de la ley y de la gracia, habla de dos atmósferas, habla de dos pactos, ¿verdad? Entonces, yo quiero que te quedes concentrado en que quizá la situación de hoy, la situación que estamos pasando en lo personal, en lo familiar, en lo ministerial, en lo económico, en lo que sea, solamente es una gestación de tu hombre y tu mujer espiritual interno, donde Dios quiere darte crecimiento, madurez, para hacerte más fructífero de lo que has sido hasta ahora, para perfeccionarte, para edificarte, para confirmarte en su pacto,
para hacerte un hombre o una mujer confiable de mayores cosas que Dios te pueda entregar. Y todo eso requiere ser probados para que, siendo aprobados, seamos confiables y seamos dignos de esa confianza en la cual Dios también nos puede delegar cosas o nos puede entregar cosas. Esto es en todas las áreas. Si no podemos administrar un talento, Dios no nos puede confiar 5. Si no podemos ser fieles en lo poco, Dios no nos puede confiar lo más. O sea, es una ley espiritual del reino, ¿verdad? Entonces, acá dice la palabra que el vientre bienaventurado, o la bienaventuranza no era el vientre que gestó, y sí que fue bienaventurada María, ¿verdad? Al haber gestado a Jesús y al haber amamantado a Jesús, pero Jesús le da la importancia, la relevancia viene en haber cumplido con el propósito del Padre. Más importante que en sí mismo el hecho de haber salido o haber contenido en ese vientre al Mesías, ¿no? Dice Jesús, mientras él decía esta cosa, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo. O sea, qué mayor bienaventuranza que haber concebido a Jesús. ¿Qué mujer se puede comparar con María, verdad? Pero Jesús, no, sin ofender o sin menospreciar a su madre, le dice antes más bienaventurado lo que oye la palabra de Dios y la guarda. O sea, no se trata del lugar, no se trata de la circunstancia, no se trata de lo que te está ahora de alguna forma forjando, sino de que en esa situación que estamos pasando seamos capaces de oír a Dios y obedecerlo. Es más importante. Por eso yo siempre dije, yo no vine, bueno, nosotros el Señor nos trajo aquí contra nuestra voluntad y vivimos y entendimos todo cuando ya el Señor desarrolló el propósito, pero yo siempre digo que a mí, y yo a España no le debo nada, yo le debo todo a Cristo. Y no estoy desagradecido a España, estoy agradecido al Señor. Porque sea que me trajo acá o me hubiese llevado a la India, Dios me hubiese sustentado igual. Porque Dios no desampara a los suyos. Porque nosotros estamos escondidos en Cristo, nuestro vientre es Cristo. Y Cristo está en Dios. ¿Se entiende? Entonces no menospreciamos nada de lo que Dios usa. Pero en definitiva, los procesos no son digamos el todo, sino son el medio. Entonces Dios usa todo lo que tiene a mano para llevarnos a ese destino profético, para dar a luz la promesa, para manifestar la gloria destinada a nosotros, pero todo lo que Dios va usando a nuestro alrededor, claro que tendrá también su recompensa, tendrá también su gloria en su justa medida, pero nosotros tenemos que centrarnos en lo que Jesús enseña acá. Que lo más importante es estar en la perfecta comunión con Él y saber que estamos convalidados en la obediencia, para que el pacto no tenga tropiezo en nosotros, sino que tenga el cumplimiento perfecto. Porque el pacto requiere de nosotros la fe y la obediencia. Entonces, si nosotros nos desenfocamos del propósito por el cual nos tiene circunstancialmente en una situación, en una prueba, en un círculo de personas, en cualquier cosa que Dios está forjando tu carácter y está formando y edificando tu ser interior, si tú no sabes leer el propósito en Dios. Yo les conté acá cuando el Señor nos llevó a Holanda en el 2009 y nos llevó, hicimos todo un movimiento y fue tremenda las pruebas que pasamos en Holanda hasta que el Señor nos trajo así. Porque el Señor confirmó o comprobó en nosotros si había obediencia. Y todo ese movimiento que hubo, dejar un país, un piso, hermanos, mudarnos, irnos con tremenda dificultad y todo, de un país a otro donde no entendíamos ni el idioma, ni teníamos los recursos, ni conocíamos a nadie. Y el Señor era solamente para probar nuestro corazón. ¿Y cuántas cosas nos pasan que a veces pensamos que no tienen sentido? Que son un vientre que nosotros no esperábamos llegar ahí. Como Jonás, que de golpe se lo tragó el pez y se encontró en la profundidad del mar, rodeado de algas, oliendo mal, en la oscuridad, se dio por muerto y desde ahí el vientre clamó y dijo: Señor, ayúdame, porque perezco, estoy fuera. Y el Señor guió el pez a soltarlo en el propósito. O sea, los vientres que nos encapsulan, que nos tratan, que nos gestan, que de alguna forma nos limitan. Parece a veces que estamos hasta contra nuestra voluntad en circunstancias, que estamos peleando y no podemos liberarnos, no podemos salir como esos niños que
que llega el tiempo ya del nacimiento y empiezan a patalear adentro del vientre, ¿verdad? Porque saben que ya se terminó el tiempo en ese lugar. Y cuando viene esa lucha interna, el vientre también lo sufre. Yo me acuerdo de mi esposa cuando mi primer hijo nació en Argentina, Iván, y tenía 4 kilos 600, y María era chiquita y tenía un vientre así, y era tan grande el bebé que nos desesperábamos, y ella sufría tremendo porque el chico al final salió todo rasguñado porque los médicos se tardaron en hacer la cesárea. Bueno, salió todo herido, pobre, se rasguñó todo, se lastimó todo, porque ya no soportaba más ese vientre. Y a veces nosotros espiritualmente estamos así. Estamos en circunstancias que ya no nos aguantamos, ya no nos soportamos ni nosotros, ya no entendemos, no sabemos si es de Dios o no es de Dios, porque es como que ya quedamos chicos en ese vientre. Pero el Señor dice allí en el libro de Deuteronomio que las águilas, cuando ponen el nido a las alturas también, dice que lo hacen de tal manera que los aguiluchos se incomoden cuando llegue un tiempo de crecimiento, una estatura, un peso. Dice que hay espinas en el nido y ellos mismos saben que es el tiempo de salir de ese vientre, de ese nido y empezar a volar. Entonces hay momentos en nuestra vida que solamente entendiendo los propósitos eternos de Dios, puesta la mirada en el fruto, en la victoria, en la manera que Dios tiene de atraernos y seducirnos y revelarnos. La única forma es, como dijo, creo que fue mi esposa que dijo, puesto los ojos en Jesús. Es la única manera que podemos nosotros ver que vamos pasando procesos, pero Dios sigue siendo el mismo. Vamos como pasando por etapas. Lamentablemente tenemos que reconocer que Dios ha establecido periodos de tiempo para el ser humano, ha establecido un orden, está establecido que los hombres vivan y mueran una sola vez y después de estos juicios. Nadie está preparado para la muerte porque nosotros no fuimos ni creados para la muerte, ni siendo una criatura. La muerte es una cosa que hoy nos toca contemplar porque ya no hay muerte para el cristiano, pero a nosotros nos cuesta la separación física. Pero hay una ley de vida, hay un proceso físico y natural que tenemos que asimilar y tenemos que reconocer y tenemos que entender que toda la Escritura nos habla de una vida nueva y una vida eterna. Entonces, aún estar en pie, estar en el cuerpo, Pablo decía, yo no sé si prefiero quedarme en el cuerpo o fuera de él, porque si estoy en el cuerpo es para el ministerio y si estoy fuera del cuerpo estoy con el Señor, estoy en estrechez, no sé qué escoger, ¿no? Y es un vientre ese pensamiento, porque está ahí empujando a ver si salgo, no salgo, me quedo, no me quedo. Y yo creo que en todas las áreas de nuestra vida llegamos a ese punto de estar conscientes o entendido de que estamos en una circunstancia que no es nuestro destino final, entonces estamos incómodos. ¿Cuántos están incómodos en algunas áreas de su vida? Amén. Que tú dices, estoy acá, pero no estoy acá. Mi cuerpo está acá, pero yo no estoy acá, ya no soy de acá, o no estoy de acá, o sé que estoy de paso, o hay algo en mi vida que me dice que hay algo más y estoy gimiendo por algo más, no entiendo todo, pero hay algo en mi espíritu que me dice que viene un nuevo tiempo, que salgo de gusano a mariposa, que es el tiempo de volar, es el tiempo de levantarme, elevarme a esa altura. Y yo creo que Jesús nos está enseñando un misterio y un propósito acá, con esta palabra tan sencilla. No adores el vientre, adora al Dios del propósito. No te quedes a hacer una enramada por una visión solamente. Porque nosotros no fuimos llamados a hacer enramadas, ¿se entiende? No fuimos llamados a adorar la circunstancia o la experiencia. Algunos cantan coros de hace 40 años atrás porque aquellos coros los fascinaban cuando eran nuevitos los coros. Y los cantan porque se acuerdan lo bien que la pasaron. Y es como cantar un bolero a la novia o a la esposa. No le están cantando a Dios. Están haciendo una melodía que a ellos les trae recuerdos románticos con Dios. Eso no se llama adoración. Eso es almático. ¿Qué quiero decirte? Que no podemos hacer un culto a la circunstancia. No podemos vivir ni en el pasado, pero tampoco en el presente, endiosar algo que me gusta o menospreciar aquello que fue doloroso pero que Dios usó para darme madurez, para probar mi fe, para llevar fruto. Quizá para mí fue una malísima experiencia, pero otros se pudieron servir de mí. Jesús dijo, y lo compartimos el otro día, ¿no? Tengo una copa que beber y cuánto me angustio hasta que llegue ese momento. O sea, Jesús participó de esa copa para cumplir con el Padre. Todos nosotros nos aprovechamos de esa copa.
Pero Jesús la padeció la culpa. Él gustó la muerte por nosotros, pero por Él no gustó la muerte. Él sufrió la muerte por nosotros. O sea que nosotros, en buen sentido, nos aprovechamos del proceso de Jesús. Pero Jesús en ese momento del proceso, Él estaba quebrantado. Y muchas veces hay cosas que Dios permite que nosotros pasemos, donde otros se pueden servir y bendecir por nuestra obediencia, pero que nosotros en ese momento no encontramos explicación. ¿Y sabes lo que yo descubro? Que cuando tú estás buscando tu victoria, tu felicidad, tu paz, de una manera egoísta, por mucho que Dios te muestre el fruto, lo que produce tu obediencia, o lo que produce tu madurez, o tu paciencia, o etc., hasta que Dios no te revele, tú no vas a estar de acuerdo con ese proceso. Muchas de las quejas que tenemos, de las pruebas que pasamos, es porque miramos solamente lo negativo de la prueba y no vemos los por qué y los cómo Dios nos trata para que otros sean bendecidos mediante nuestra muerte. Ayer hablábamos que el apóstol Pablo decía que él tenía que morir para que otros vivan. ¿Quién está dispuesto a morir para que otros vivan? ¿Quién está dispuesto a menguar para que Cristo crezca, pero que otros también crezcan a nuestro alrededor? ¿Quién está dispuesto a servir aún padeciendo, aún no teniendo beneficios inmediatos o ganancias inmediatas? ¿Quién está dispuesto a hacer cosas desinteresadamente? Y eso únicamente se puede hacer por amor. No hay otro valor, no hay otra motivación que te pueda llevar a hacer cosas sino por amor. Porque muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿no? Yo escucho a la gente cuando habla, incluso cuando ora. Pero hay gente que dice, ay no Señor, yo esto ya no quiero porque yo quiero esto, porque yo lo otro, porque, bueno, tú estás viviendo para tu vientre, tú no estás viviendo ni para Dios, ni eres de provecho al cuerpo de Cristo. Entonces, no es bienaventurado aquel que hace cosas, no es bienaventurado aquel que Dios puede usar, sino aquel que está en el entendimiento de la obediencia a la fe, en el lugar donde Dios lo pone. Porque ese verdaderamente está llevando fruto y está llevando provecho. El que solamente está mirando de obtener bendición, de amamantarse, de tomar del pecho de la consolación para él mismo, no con la intencionalidad de ser un testimonio y una bendición a los demás, esa bendición tiene poco carete, porque muere ahí, se aprovecha ahí y ahí muere. Pero aquellos que son capaces digamos, de multiplicarse, de llevar bendición, de ser testimonio. Y entonces el Señor le dice acá, no es aquella que me gestó, es aquel que oye a Dios y obedece. Y entre ellos puede estar María, porque María aceptó lo que el ángel le reveló acerca de que ella iba a concebir, que el Espíritu Santo vendría sobre ella y que la haría concebir, gestar y daría luz al Salvador. Pero era más bienaventurado el haber obedecido que en sí mismo haber sido el vientre escogido. Porque a veces nosotros nos quedamos con lo que se ve, con lo que se toca. Y no entendemos que la gloria no está muchas veces en lo que nuestro ojo natural ve, sino en lo que entendemos por el Espíritu. ¿No? Nosotros hoy acá parecemos unos locos, pocos locos, en este tremendo edificio donde hoy no hay actividad, pero nosotros estamos santificando el nombre del Señor. Si la gente que trabaja en este edificio entendiera lo que nosotros hacemos por el Espíritu, estarían todos acá. Porque estamos santificando el nombre del Dios vivo. Entonces no es bienaventurado el local, somos bienaventurados los que hemos entendido y estamos obedeciendo la visión. ¿Ven? Entonces les quiero decir que hay muchos vientres y que cada proceso de Dios es un vientre donde el Señor nos está sustentando de una manera quizá diferente a la del otro proceso o de la otra prueba. El Señor nos está mudando, nos está transformando, nos está llevando de triunfo en triunfo, de poder en poder y de victoria en victoria. Y nosotros tenemos que ser como los de Isaacar, conocer los tiempos que estamos viviendo. Señor, si tú me trajiste aquí, y no lo digo por aquí, por este lugar, sino si tú me trajiste a esta circunstancia, a esta situación, yo tengo que dar la talla de la mejor manera. Gracias a Dios que tenemos a Cristo, que tenemos vida eterna a pesar de las circunstancias. Entonces, este vientre, esta leve tribulación momentánea no se compara con la próxima habitación que el Señor nos reservó. Sea en la gloria del Padre, o sea la sanidad divina, o sea el testimonio de gloria que Dios dio a través nuestro, pero
el Señor nos lleva de triunfo en triunfo, de poder en poder y de victoria en victoria. Y yo tengo que reconocer los tiempos y tengo que reconocer los movimientos del Espíritu. Cómo el Señor te está instando a cambios. Cómo yo tengo que estar preparado para los cambios. Tengo que estar preparado para lo que viene. Y esto requiere de atención, de comunión, de oración, de obediencia y de sumisión al Espíritu Santo. Cuando nosotros entendemos las circunstancias como vientre, cuando entendemos los periodos de tiempo donde Dios trabaja con nosotros, vemos que si nosotros no colaboramos con el Señor, sufrimos más de la cuenta en los procesos, en las pruebas. Dice la palabra del Señor en Mateo 12, 47 al 50. Mateo 12, 47 al 50. Y le dijo: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera. Mateo 12, 47 al 50. Y le dijo: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Y respondiendo él, Jesús, al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Acá está mi vientre, acá está el lugar donde Dios me tiene, escondido, sembrado en ellos, y acá están ellos que son parte de la causa mía también. He aquí mi madre y mis hermanos. Y no eran los 12, eran los que oían y obedecían al Señor. Entonces tú puedes ver que la iglesia, el círculo de personas donde Dios nos planta, es un vientre donde el Señor nos sustenta, nos sostiene, nos alimenta, nos cubre, nos edifica, nos da el crecimiento, porque estamos, así como dijimos la vez pasada, el Señor nos puso en una membresía, donde somos miembros los unos de los otros. No somos un montón de gente que viene a buscar bendición. Somos un cuerpo conformado por muchos miembros, los cuales somos nosotros, los cuales estamos injertados en el mismo cuerpo cuya cabeza es Cristo. Entonces, tómalo a una forma de alegoría como donde estamos todos conectados y todos puestos así, como una fruta de granado. Ustedes ven la granada que está llena de semillas, pero están todas cubiertas por una misma carne y tienen una misma sangre, un mismo jugo, y luego tiene una cáscara, ¿verdad? Está encapsulada esa familia. Así es la iglesia. Y cada semillita y cada miembro tiene en sí mismo la particularidad y tiene la propiedad de poder, la virtud de poder multiplicarse. ¿Hasta cuántos pueden salir del lomo de un miembro sano? De una semilla que está dispuesta a morir. Y acá Jesús dice: ¿quiénes son mis hermanos y quién es mi madre? No estaba faltándole respeto a su madre, ni estaba ofendiendo a su madre. Estaba hablando de que la madre en un momento fue usada para gestarlo, para darlo a luz. Pero la Biblia dice: dejará hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Jesús, sabemos que no tenía una esposa. Nosotros hoy somos la esposa o somos la novia. Pero mira una cosa, Jesús ya entendía que él estaba enamorando y estaba en las raíces de la manera de atraer la esposa o de prepararse la esposa para él en aquellos que estaban creyéndole ahora. ¿Quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Extendiendo su mano hacia su discípulo, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. O sea, vamos a decir hoy la iglesia. Hoy la iglesia es el vientre donde Dios me edifica, donde Dios me sustenta, donde Dios me cubre, donde Dios me perfecciona, donde yo cohabito con mis hermanos y donde todos como hijos de la misma promesa, con la misma garantía de eternidad, con la paternidad de Dios en nosotros, con el sello del Espíritu Santo, todos estamos siendo perfeccionados, estamos siendo edificados y estamos siendo puestos y equipados para el propósito. Entonces hoy, los que estamos congregados en cualquier nación, de cualquier iglesia, estamos en un vientre espiritual, porque la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo. Nosotros hoy podríamos decir: cada uno somos miembros diferentes unos a otros en el mismo cuerpo cuya cabeza es Cristo, pero si vamos a hablar así, podemos decir que estamos en el vientre de la iglesia, aquellos que estamos conectados con el Padre mediante el Hijo, estamos en el vientre de la iglesia, donde no estamos colgados de la iglesia, sino que estamos
siendo alimentados, estamos trabajando orgánicamente desde adentro para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, esa es una circunstancia espiritual de bendición, saludable, poderosa. Entonces dice acá, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. O sea, nosotros somos llamados a honrar a nuestros padres, en lo natural y también en lo espiritual. Somos llamados a honrar a los que nos bendicen en la palabra, nos edifican, nos enseñan, nos instruyen. Somos llamados a la honra a nuestros padres naturales, porque es la promesa que tiene garantía de largura de días. Así el Señor lo dispuso. Pero cuando vemos acá que un hermano mío, cualquiera, aunque yo no lo conozca o lo haya conocido ayer, es tan valioso cuando entendemos el mundo espiritual como un padre o una madre, merece la misma honra. ¿Y sabes por qué la iglesia no crece sanamente, saludablemente? Porque hemos calificado a la gente y la hemos encasillado conforme a nuestra forma cultural de pensar, y no nuestra forma espiritual de pensar. Por eso la Biblia nos acomoda lo espiritual a lo espiritual. Dice, cada uno prefiriéndose en honra unos a otros. O sea, si vamos a una regla acá, cada uno de nosotros tenemos que ver como superior al otro, para poder crecer saludable y para poder tomar de la gracia que Dios le dio a cada uno y ser mutuamente edificados. No es que el pastor, la cabeza le crece así y los demás son todos de palo, ¿no? El Señor dio dones, dio gracias, dio maneras de bendecirnos unos a otros. Entonces, todos nosotros tenemos que participar en el dar y recibir del Espíritu. Entonces, estamos en un vientre. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que oyen y hacen. Entonces, en esa dinámica de reino, nosotros vamos a ver que todos somos funcionarios, que acá no hay uno menos capacitado que el otro. Cada uno que no está a la altura del llamado es por su propia negligencia, porque Dios repartió dones a todos, Dios le dio la dignidad de hijo a todos, el Señor nos llamó a todos, nos eligió a todos, nos predestinó a todos. Entonces, el que no está de una manera funcional en el reino, hay algo que no es sano. Ese corazón tuvo un tropiezo, o no fue enseñado, o el enemigo lo cegó, o lo envenenó espiritualmente, pero todos fuimos llamados, y todos tenemos la misma dignidad en el Hijo, y todos fuimos aceptos en el amado. No hay, podemos ser de humilde condición, podemos ser extrovertidos, introvertidos, lo que sea, pero la misma dignidad tenemos todos. Y todos nos tenemos que dar el lugar en Cristo, porque el Señor repartió como Él quiso. Y esto es parte de una vida saludable en lo espiritual. Esa dinámica de fe y de reino. Mira, estaba meditando, hablando de vientres, estaba meditando en la semilla. Es curioso, en el capítulo 30, no lo voy a leer porque es largo, pero en el capítulo 30 de Génesis, cuando el Señor le da la estrategia a Jacob de cómo multiplicar el ganado. ¿Y qué le hizo? Le hizo tomar unas varas, capítulo 30 de Génesis, y yo voy a leer solamente un versículo porque es muy largo, es 30-37. Dice que el ángel de Dios se le apareció a Jacob y le dio una estrategia de cómo hacer multiplicar el ganado. ¿Y qué le dijo? No le dijo ponerle fertilizante al agua, no le dijo darle leche de toro a los becerros machos, a las cabritas machas para que le engendren con más fuerza a la senda, no. Le dio una estrategia que era ilógica. Que dijo, voy a cortar unas ramas y las pela la corteza. Y tengo una noticia buena para los latinos, los centroamericanos. En una de las traducciones dice que de las ramas que cortaron, aparte del castaño y del almendro, ¿sabes cuál fueron? Un plátano oriental. Así que tienen una simiente fuerte ahí con los plátanos orientales. Es curioso, ¿no? El Señor no se olvida de nadie. ¿Sí? Porque almendro hay acá en toda Europa, en Oriente, pero plátano, sí, también hay. Pero allí es lo natural, ¿no? Y mira, ¿y sabe qué? Dice que él se pone a cortar las varas, hacerle rajas y quedaba lo blanco descubierto. Entonces cuando venían al abrevadero, le asomaban las ramas, los que él quería que se reproduzcan, que crezcan, que se edifiquen, que se multipliquen. Él le hacía ver esas ramas y ellos bebiendo del agua es como tenían una visión. Y en esa visión engendraban, y en esa visión concebían, y en esa visión gestaban,
y en esa visión daba la luz. Y dice que el ganado de Jacob se multiplicó mucho más que el de Labán. ¿Y saben lo que significa esto? Que cuando nosotros tenemos el entendimiento claro, cuando la visión es clara delante de nosotros, y somos sanos en la fe, para creerle a Dios y para obedecer la palabra, es cuando verdaderamente nuestro vientre es fructífero. Toda la esterilidad sale de nosotros. ¿Por qué? Porque la fe viene, y en este caso por ver, por entender la visión, por el Espíritu, viene una fe que hace fructífera nuestra vida y nos hace reproducirnos en esa revelación y en ese carácter profético. Entonces, cuando nosotros muchas veces tenemos una propuesta de Dios, tenemos una palabra inspirada en nuestro espíritu, tenemos una visión, un sueño, un anhelo, muchas veces no llegamos a concretar. ¿Sabes por qué? Porque no hay alimento sólido para esa visión, no hay alimento sólido para ese anhelo, no hay una nutrición a nuestra fe en aquello que estamos esperando. Entonces, es como que se queda en buena intención, se queda en un buen sentir, pero nunca llega a producir fruto, porque necesitamos algo más, necesitamos lo esencial que viene por el Espíritu. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces tú puedes decir, porque hoy está esa fe que no es fe, sino que es positivismo, ¿no? Decláralo y será hecho, dilo y será hecho. Nosotros somos un ministerio profético, pero tú nunca vas a ver acá ni adivinar, ni decir cosas a la suerte, si Dios no me habló. Porque lo profético no es lo que yo me invento, lo profético no es lo que yo quiero que suceda, lo profético es lo que Dios dice, yo escucho y digo, repito, de lo que yo veí cerca de mi Padre. Eso es lo profético. Entonces la gente se inventa cosas en el nombre de Jesús. La gente, claro, tiene esa doctrina de que todo lo que fue confesar es con la boca. Y sí, si es palabra de Dios, si tú lo crees en tu corazón, muy posiblemente el Espíritu Santo respalde esa declaración. No estoy en contra de eso. Pero digo que no todo lo que nosotros repetimos por repetir va a suceder. ¿Cuántas cosas se han dicho por años? ¿Cuántas no escuché yo recorriendo España, orando por España, intercediendo por España, haciendo actos proféticos? ¿Cuántas cosas no escuché yo? Y barbaridades. Y nunca sucedieron, gracias a Dios. Porque si hubiésemos estado en manos de estos predicadores o algunos que se inventaban historia, estaríamos muertos todos ya. Trataríamos todos bajo juicio colgado en la Plaza Mayor. Pero gracias a Dios que Dios es Dios y no nosotros. Entonces no es todo lo que yo digo, sino lo que yo oigo y declaro en el nombre del Señor. No es todo lo que yo me invento, sino lo que Dios me revela. No es todo lo que yo quisiera, sino la voluntad perfecta de Dios. Entonces no es bienaventurado el que dice cosas, sino bienaventurado ¿quién? El que oye y hace la voluntad de Dios. Entonces, ¿dónde nosotros estamos siendo inspirados? ¿Dónde estamos nosotros siendo instruidos, enseñados? Y a veces nuestra escuela es una crisis, a veces nuestra escuela es un quebrantamiento, a veces nuestra escuela es un desierto, a veces nuestra escuela es un proceso doloroso. Que no quisiéramos que esto sea así, pero Dios sabe. Yo te llevaré al desierto y llenaré tu corazón, Oseas 2:14. Nadie quiere pasar por un desierto, nadie quiere pasar por un proceso de cárcel, nadie quiere pasar por un proceso de quebrantamiento, de vituperio. Nadie quiere pasar por un proceso de persecución, de difamación. Nadie nos gusta pasar por un proceso de soledad, de abandono, de traiciones. Pero todo eso es una escuela, son vientres donde Dios forma un carácter en nosotros. Y no quiero decirte que porque yo te digo esto, yo estoy dispuesto a recibir todo así como si fuera que no me duele. No. Quiero decirte que de todas circunstancias nosotros tenemos que aprender y confiar en Dios. Porque por muy difícil que se vea todo, Dios sigue estando en control. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar de Dios y de su amor. Entonces, tenemos que situarnos en la prueba que estamos, en el día que estamos, en el día del bien, gózate de bien, en el día malo considera, porque Dios hizo una cosa y la otra. Entonces yo realmente tengo que situar y tengo que ver la mano de Dios en este proceso de dolor que estamos viviendo como familia y como iglesia, porque Antonio es un hermano miembro de la iglesia. Vemos que mi suegro no ha tenido dolor, a pesar de la gravedad de la enfermedad, no tiene dolor. Y eso es un misterio, eso es un milagro. Los médicos mismos, hablando con el médico, decía, ¿no? Es que no tenga dolor es raro, es uno en mil de la situación que él está viviendo. Entonces, eso es para la gloria de Dios. No sabemos si mañana
lamentablemente tiene que llegar a ese punto, pero hoy por hoy, después de cuántos años lleva enfermo y no sufre dolor. Tiene las molestias de tener que hacer cosas, pero dolor no hay. Entonces, tenemos que situarnos en la crisis, en la situación que estemos viviendo, y ver objetivamente y buscar la buena mano de Dios que está extendida a favor de nosotros, y fortalecernos y consolarnos en esa esperanza, viendo cómo Dios tiene su sello aún en el momento de la prueba más dura que estamos viviendo. Como decíamos el otro día, Noemí se quejaba en los días de su viudez, porque pensó que Dios la mandaba con manos vacías de vuelta a Belén, pero sin embargo la respuesta de Dios estaba en Ruth. Se quejaba Moisés, porque desde que yo le hablé a Faraón, el Faraón se ensañó contra el pueblo, Señor, pero él está hablando cara a cara con Dios. Job también, Job esto, lo otro, hasta que al final Job tuvo que orar por sus amigos. Era una gracia que había en todas circunstancias de sus siervos, y ellos en el momento no lo podían ver, pero hoy nosotros meditando, porque todo lo que se escribió para nuestra enseñanza se escribió. Entonces nosotros meditamos y vivimos, mira, a pesar de ese momento donde tenían la nebulosa, los siervos de Dios, pero la mano de Dios sí estaba. En el desierto estaba el maná, en el desierto estaba la columna, estaba la nube, en el desierto había una vestidura que no se gastaba, había un calzado que le crecía con los pies. O sea, a pesar de la necesidad, había una provisión. Y hoy la provisión es Cristo, hoy la provisión es el Espíritu Santo, hoy la provisión es la palabra, hoy la provisión son los pechos de las consolaciones, que son los 5 ministerios que Dios le dio a la iglesia. Esa es la provisión que Dios te dio para tu prueba. Entonces, si nosotros no vemos con los ojos del Espíritu los recursos que Dios nos dio, no vamos a salir aprobados y no vamos a salir en victoria de cualquier situación que nos esté envolviendo en esta mañana, por dura que sea. Entonces yo me tengo que centrar en la provisión que Dios dio. Me tengo que centrar en ser buen administrador de la gracia que Dios me dio en Cristo Jesús. En ser administrador de los misterios y del poder de Dios, como ministro competente del nuevo pacto. Y esta es la responsabilidad que Dios nos dio como siervos de Dios, como hijos de Dios, a todos. Entonces hoy, ¿cómo tendríamos que actuar nosotros teniendo hermanos como Ramiro, como Antonio, como Norli, como otros que están pasando momentos muy difíciles en su salud? ¿Cómo tendríamos que estar nosotros llevando la carga de nuestros hermanos responsablemente, que de hecho lo hacemos? Pero quiero decirte, ¿qué esperaría Dios de una iglesia, de una membresía cuyo hermano, miembro, consiervo está sufriendo? Que todos nos dolamos, que todos estemos atentos a la necesidad. ¿Qué te gustaría a ti que hicieran contigo en las circunstancias que está pasando tu hermano? ¿Qué me gustaría a mí? O sea, el Señor dice, así como quisieras tú que te hagan, hazlo con los demás. Entonces, esto no es por mandamiento, es por amor. No es por mandamiento, es porque estamos unidos entre sí por la coyuntura. Y lo que siente mi hermano lo tengo que llegar a sentir. Haya en vosotros el mismo sentir como en Cristo Jesús, no mirando cada uno lo suyo, lo que le conviene, sino el bien del otro. Ese es el Evangelio. Y eso testifica que somos del mismo vientre, que somos hijos de la misma promesa, que estemos bautizados en un mismo espíritu, hijos de un mismo Padre, con una misma fe, un mismo bautismo. Porque eso es lo que verdaderamente demuestra de que somos uno en Cristo. Entonces, muchas veces nos encontramos con el tema de que nos encontramos con gente que se supone que es lo mismo que nosotros y no tiene nada en Cristo en común con nosotros. Entonces tú puedes ser de otra doctrina, tú puedes ser de otro país, puedes ser de otra forma de hacer las cosas. Todo eso es válido porque cada situación tiene su contexto, sí. Pero hay algo que nos tiene que unir. La iglesia no está diseñada para que cada uno sea lo que quiere en su rincón. La iglesia debe ser una en toda la tierra. Tú puedes ir a China, a la India, a Pakistán, no entender el idioma, pero si tú eres del Espíritu y eres hijo del reino y entras a una iglesia del reino, tú tienes que plantarte ahí, no conociendo el idioma, no conociendo la cultura, pero en el Espíritu tú eres bien conocido. Y en el Espíritu se te transfiere por revelación la gracia que está siendo ministrada ahí. ¿Por qué? Porque nuestro lenguaje no es cultural, es espiritual. Nuestra vida es espiritual. Qué lindo que es haber ampliado la mente a la vida del reino y no conformarse a la cultura de rincón, de religión, a un formato donde
yo estoy acá, yo tengo razón y acá estás así. No, nosotros somos de arriba, no somos de abajo. Entonces no puede haber paredes que me separen de mi hermano, a no ser que sea algo que me va a contaminar o me va a corromper. Pero después, nosotros somos unos en el Señor. Entonces, mira, quiero hablarle de la bendición de José. En Génesis 49, 25. Esto es una de las cosas que Dios me habló en Francia, cuando el Señor me mostró el estado de la iglesia en Europa. Como respuesta al ¿cómo es esto? Al calostro que se da a comer en muchos lugares, el Señor tiene como respuesta a esta dieta para los hijos de promesa. La bendición que Jacob hace a José, Génesis 49, 25, por el Dios, lo bendijo por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará. Yo, perdónenme las mujeres, pero yo no vi en ningún lugar que haya memoria de las madres, ni en los patriarcas, ni cuando Jesús hablaba, y no es por menospreciar a la madre, pero hablo de la importancia de ser verticales. La importancia de ser verticales. ¿Saben? La mejor bendición que yo le puedo dar a mi madre es como siervo de Dios, porque hijo hay de muchas maneras, pero como siervo de Dios solamente va a haber una bendición, que es en honra y en amor. Entonces el Señor me enseña a mí la verticalidad, ser verticales. Gloria a Dios por las mujeres que tienen a Dios en primer lugar, porque ellas hacen que sus hogares funcionen, que sus hijos tengan esperanza y testimonio, etc. Bendición, caudal de sabiduría, ejemplo, pero ternura, amor, paciencia, compasión, porque son mujeres espirituales, piadosas. Pero el Señor me hablaba esta mañana de la verticalidad. La verticalidad. A mi hijo, cuando se casó, el consejo que le dije, y fue lo primero que le encomendé, fue que él sea sacerdote en su casa. Mira, la mejor herencia que yo te puedo dar a ti, como hijo, es el ejemplo de que yo soy sacerdote en mi casa, y tú tienes que ser sacerdote en tu casa, y tú tienes que pastorear a tu esposa y hacer de ella tu corona. Ese es el único legado que tengo. No tengo para dejarte una casa, no tengo nada, pero te puedo dejar el temor de Jehová, y te puedo dejar el ejemplo de haber sido testimonio y sacerdote en mi casa. No hay mejor herencia que el testimonio. No hay mejor herencia que el consejo sano, saludable que viene del Espíritu. Entonces, el ser verticales nos va a llevar a tener éxito, a que nuestra casa sea una casa firme, y que todo lo que tú concibas de Dios, gestes, y en su momento de esa luz, sea para provecho de muchos, porque la verticalidad, tu relación hacia arriba con el Altísimo, hace saludable todo lo que se produce por medio de ti. Hace de bendición, hace fructífero y hace de provecho. Dice la bendición que le da el patriarca, porque recordemos que Jacob no solamente era el patriarca, sino que era profeta. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. El cual, con bendiciones de los cielos de arriba, hay bendiciones de los cielos, con bendiciones del abismo que está abajo, hay bendiciones abajo. Si no, pregúntale a los que siembran, hay bendiciones de abajo. Pregúntale a los que buscan oro, pregúntale a los que viven de la minería, a los que viven del cultivo. Hay bendiciones arriba. Una de esas bendiciones es cuando Dios hace llover sobre todo sembrado, hace salir el sol sobre justos e injustos, envía vientos que cambian los tiempos, hace migrar las aves, etcétera, etcétera. Bendiciones de arriba, bendiciones de abajo. Con bendiciones del abismo, con bendiciones de los pechos, y ahí habla de los ministerios. Los pechos, en Isaías 66, habla de los pechos de la consolación, y lo hemos enseñado acá, que son los ministerios que Dios le dio a la iglesia, porque de esos pechos sale la leche no adulterada, que nosotros tenemos que desear como niños recién nacidos, la leche no adulterada, que es la palabra de Dios. Que Dios te bendiga con lo que los ministros de Cristo aportan al cuerpo de Cristo, y tú como miembro te puedas servir y aprovechar de esos ministerios de la palabra. Eso está hablando acá. Con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y con los diferentes tipos de unción del vientre. Ahí habla en qué vientre nosotros estamos siendo procesados, estamos siendo transportados. ¿En qué vientre? ¿Saben? Como los canguros que llevan sus crías en el vientre. Pues no hay nadie que camine solo. Cuando tú conoces gente que camina solo, que nunca estuvo en el lomo de nadie, esa persona o no entendió nada o es peligrosa.
Porque Jesús dijo, separado de mí nada podéis hacer. Entonces yo cuando voy a un lugar, a otro país, a donde sea, yo ¿sabes lo que hago? Yo voy y busco una cabeza, un pastor que tenga buen testimonio, que me lo recomienden o que Dios me ponga la gracia con él. Y enseguida me pongo bajo su autoridad, porque en ese país yo necesito estar bajo autoridad. Dios te pudo haber dado autoridad en tu lugar, en tu región, porque Dios te respaldó, Dios te levantó. Pero no todos tienen autoridad en todo lugar. Cuando nosotros estudiamos lo que es la autoridad delegada, la autoridad de Dios, el llamado de Dios en los ministerios, cuando nosotros caminamos un poquito haciendo guerra espiritual, vos te das cuenta que hay diferentes potestades en diferentes regiones, diferentes tipos de autoridades, y que hay personas que han vencido. Yo he recibido pastores acá que han estado postrados cuando llegaron a España, que han postrado. Y ellos notaron el cambio espiritual, climático. Lo teníamos en casa quedados y postrados. Y yo he viajado a lugares donde fue muy difícil, pero Dios me dio una sabiduría y fui enseñado en eso, de ponerme bajo autoridad. Y el ponerme bajo autoridad me cubrió. Cuando nosotros nos movemos en el orden, podemos saltar de un vientre a otro y reconocerlo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Juan el Bautista y Jesús, Elizabeth y María se encontraron? Y dice que los vientres se percibieron. ¿Qué significa? Porque era nacido del Espíritu el proyecto. Era en común. Y se identificaron y se confirmaron. ¿Se acuerdan cuando José recibió a sus hermanos? Y vino Benjamín, y José le puso 5 porciones y le dio 5 vestidos, creo. Y José se mostró y se fue, dice Flavio Josefo, que se fue a la intimidad, y cuando se revela a sus hermanos José, ya los perdonó, y cuando se revela dice que le mostró la circuncisión que llevaba para que le crean que era José. Entonces hay una señal de pacto en el corazón de los nacidos de promesa. Hay un sello en la gente del reino. ¿Y qué quiero decirte? Mira, cuando tú te conectas con esa gente, que en el espíritu se te confirma, cuando a ti te ensancha el corazón, a ti te potencia, te activa, te motiva, y no importa la prueba que estemos pasando, pero es algo que es espiritual y es automático en nosotros, como que se nos resetea todo nuestro ser interior, se nos fortalece, se nos convalida, digamos así, se nos regenera y se nos refrigera. Es como cuando le dijo Mardoqueo, mira que si tú no haces lo que tienes que hacer, se llama mandar respiro de algún lado. Bueno, hay hermanos que son respiro, hay personas que son refrigerio, hay gente como Bernabé que son consolación, que son bendición, que son tu reposo, como tu descanso. Entonces, pero esto tiene que ver con entender que nuestra prueba no tiene que ser un limitante para yo no bendecir a otro. Bueno, que de mí no esperen nada, que no me pidan oración porque yo estoy pasando prueba, de mí no esperen nada porque yo ahora mismo estoy pasando lo mío. Esa no es la mente de Cristo, esa es la mente de un carnal. Porque no importa lo que tú pasas, tú te gozas cuando eres de bendición, tú te recreas, tú te fortaleces, te renuevas cuando fluyes como una aceituna aplastada que te están sacando el aceite, pero tú viendo la gloria que sale de ti te gozas y celebras, y ya no te centras solamente en tu dolor, sino que estás viendo que estás produciendo algo para otro. Y este es el proceso de los siervos de Dios. Toda persona que es llamada al ministerio y toda persona que Dios le dio una comisión, por muy pequeña que sea, tú te gozas cuando sabes que eres bendición. A todos nos gusta sentirnos útiles. A todos nos gusta ver que a alguien le somos de provecho. A todos nos satisface el ver que alguien es saciado por medio nuestro. Pero eso, hermano, muchas veces no esperes que la gente te aplauda, aunque seas de bendición. Porque nosotros no vivimos de la aprobación de la gente, vivimos de la aprobación de Dios. Entonces Jesús, ¿qué decía? Bienaventurado aquel que está obedeciendo a Dios en su corazón, más allá de las apariencias, más allá del compromiso o de la ligadura del parentesco. Cuando tú haces las cosas por gracia y no por obligación, es cuando verdaderamente aprovecha y cuando estás glorificando a Dios por tu fruto y tu testimonio. Entonces acá dice que hay bendiciones de arriba, hay bendiciones del abismo, hay bendiciones del vientre, hay bendiciones de los pechos de la consolación. La bendición del vientre y de los pechos de la consolación habla de los ministerios y de los tipos de unción que Dios le dio a los ministerios. Entonces hay formas de ser bendecidos. Entonces hay personas que son extremistas, o se van a una, no, porque a mí si no me bendice el pastor, y otros son, no, a mí solamente Dios me bendice. Mira, Dios tiene manera de bendecir.
Dios tiene manera de hablarnos, Dios tiene manera de guiarnos, Dios tiene manera de confirmarnos en el Señor. O Pablo le escribió a los romanos y le dijo, yo quiero ir a vosotros para confirmaros en algún don. Parece raro eso, si el don lo tienes tú, ¿cómo que te voy a confirmar yo? Bueno, porque el cuerpo de Cristo es el que confirma. La iglesia no le da nada a nadie, el que da es el Espíritu Santo y Cristo. Pero la iglesia confirma, la iglesia verdaderamente dice, este verdaderamente viene de parte de Dios, este verdaderamente tiene el testimonio de Cristo, la iglesia confirma. Entonces, Pablo decía, yo tengo que ir a vosotros ¿a qué? A confirmaros en algún don. Entonces, nosotros tenemos que esperar que Dios nos confirme por el Espíritu, nos confirme por la palabra, nos confirme por algún hermano, nos confirme aún por personas que no son cristianas en algunas cosas, porque dice la Biblia que si nosotros callamos, las piedras hablarán. Entonces, las bendiciones de tu padre, verso 26, fueron mayores que las bendiciones de mis primogenitores. El Señor habla de bendiciones que por generaciones van acrecentándose. Las bendiciones de tu padre, le dice Jacob a José, son mayores que las de Abraham y las de Isaac. ¿Por qué son mayores? Porque están en un vientre gestándose y continuamente se van dando a luz por generaciones. Y lo que Dios habló a Abraham allá de una manera rápida y rara, ahora estamos viendo el desenvolvimiento, el desarrollo, la manifestación de esa promesa que va en aumento. Entonces las bendiciones tuyas son mayores que las de mi abuelo, las de mi padre y que las mías mismas, porque van en desarrollo, van en manifestación, van en edificación hasta el fin, como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Dios no estaba haciendo una bendición exclusiva porque Jacob bendijo a las 12 tribus. Pero hay algo especial en este hombre, José, que es un tipo de Cristo, entre los 12, y en Benjamín. ¿Se acuerdan que Benjamín cuando nace son hermanos de padre y madre, de hijo de Raquel? Y cuando nace Benjamín, la madre dice, se va a llamar Benoni porque es hijo de mi dolor. Me hizo gestarlo, yo era la amada de mi esposo, fui la escogida desde un principio, mi esposo trabajó 14 años por mí porque de tal manera se enamoró de mí. Y ahora que tengo la gracia de darle fruto, porque su hermana que competía con ella creo que le dio como 6 hijos. Luego las 2 siervas, una criada y una sierva le dieron algunos. Nació Dina, entre ellos la única mujer, y después le dio estos 2, Raquel, que era la verdadera enamorada de Jacob. Pero ¿qué pasó? Cuando ella va a dar a luz, ella sufre el parto y dice, Benoni, hijo de mi dolor. Y hubo un padre responsable que revocó esa sentencia y dijo, no, este es el hijo o la fuerza de mi mano derecha. No se va a llamar sinónimo de maldición, sino que yo tengo esperanza que este va a ser de gran bendición. Y tal es así que después Dios tomó la tribu de Benjamín también como una referencia. Entonces cuando José se presenta y lo vea y lo reconoce a su hermano, dice que lloró de una manera de gozo, porque se reencontró con su hermano, hijo de la misma madre. El Señor quiere bendecirnos de muchas maneras. Y en cada proceso y en cada vientre donde se está transportando, tiene sustento para el momento y equipo para lo que viene. A mí me gusta ver mucho de los marines estadounidenses, la preparación. El otro día veía cómo tomaban un buque inmenso, 7 marines. Yo digo, ¿esto qué son? Ojalá fuéramos así en el espíritu nosotros. Que 2 o 3 en el espíritu podamos tomar la ciudad. Porque si estos pueden tomar un buque, 7 pueden tomar un buque. No sé cuántos fueron a arrestar a Maduro, pero es que están muy preparados. ¿Tú crees que el equipamiento que el Señor nos da en el espíritu no es para hacer proezas? ¿No es para hacer cosas específicas que traigan la glorificación de Dios con un sello de reino donde estamos como embajadores de Cristo? Pero hay formas que Dios tiene de sustentarnos, de equiparnos, de inspirarnos y de usarnos. Y a veces estamos solamente esperándolo a Dios por la ventana del baño y Dios tiene muchas formas de entrar.
y demostrarse en nuestra vida. Dios es más amplio que lo que nosotros podemos ver. Termino, mira. Dios, hermano, en su misericordia nos quiere hablar de esto. Toma los procesos que estás viviendo como un vientre. En un vientre no le falta nada al niño. En un vientre está todo. Creo que está más seguro en el vientre que en la vida acá afuera. En un vientre está todo. Quiero con esto decirte que en la prueba que tú estás pasando, ya lo tenemos todo. Porque estamos completos en Cristo. Tenemos todo. La promesa de Dios está. Entonces yo solamente necesito la sabiduría. Como decía Pablo, yo doblo mi rodilla y oro por ustedes para que se les dé espíritu de conocimiento y sabiduría en la revelación del poder de Él. Para que ustedes conozcan cuál sea la altura, la profundidad, la altitud y la anchura de esa gloria, de esa gracia destinada a nosotros. Pedro decía, lo que nosotros vivimos ahora, aquellos profetas oraban al Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de la profecía, para conocer para qué tiempo estaba declarado esto, porque ellos veían los misterios y se gozaban, se alegraban, pero decían, Señor, ¿cuándo vamos a llegar a ver eso? Y el Espíritu de Cristo les decía que no para ellos, sino para nosotros se estaba escribiendo eso, se estaba profetizando eso. O sea, los que están allá, ahora ya son la gran nube de testigos, los que están allá en aquel tiempo profetizando y viendo por visión este tiempo, están como una nube de testigos frotándose las manos, a ver cómo nosotros bajamos la pelota y hacemos gol. Y nosotros que estamos siendo protagonistas, muchos están volviendo a ser judaísmo. Muchos están volviendo a través de las tradiciones judaicas, hebreas, porque quieren un poco de esencia de Dios. Cuando Dios está en nosotros, cuando hoy somos nosotros el templo del Espíritu Santo, Cristo fue hecho sabiduría. Cuando tenemos todas las promesas que son sí y amén en Cristo. Cuando ya el pacto fue consumado, cuando ya el Señor dice que ni una palabra pasará de todo lo que dijo y prometió para nosotros, hermano. Entonces, en cualquiera sea nuestra circunstancia, pidámosle a Dios conectarnos correctamente hacia arriba y tomar de los pechos de las consolaciones y tomar del vientre de las funciones y todo lo que viene a sumar a nuestra vida. Y termino con un versículo que expresa todo lo que viene diciendo, que es Isaías 49, 17. En Isaías 49, 17 el profeta o el Señor mismo nos habla y es algo que espero en esta mañana que el Señor haga respondiendo a nuestras oraciones, a la de cada uno de ustedes, las nuestras, la de todos. 49, 17 de Isaías. Gloria al Señor, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Vamos a ver 16, 17. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. ¿Dónde está tu vida? Escondida en Cristo. La mano extendida de Dios es Cristo mismo. El brazo de Jehová fue Cristo y hoy somos nosotros como iglesia. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Esos muros son las limitaciones. Esos muros son el lugar de tu habitación. Y Dios está al control. No se dormirá que te guarda. El Señor es consciente de lo que tú estás viviendo hoy. Eso nos dice el Señor en esta mañana. Nada de lo que te pasa, ni un pelo de tu cabeza cae sin mi consentimiento. Yo tengo cuidado de los detalles. He aquí que en las palmas de mi mano te tengo esculpida. Delante de mí están tus muros. Y quiero decirte algo más. Y tus tiempos. Y el límite de tu habitación está contemplado por Dios. Y de su voluntad soberana el Señor permite o no permite cosas en nuestra vida. A no ser que sea el tiempo y la voluntad perfecta del Padre para ti y para mí. Verso 17. Tus edificadores, y estos son los pechos de las consolaciones, y son los vientres, de donde salen los niveles de unción, de revelación, de gracia. Tus edificadores vendrán a prisa. Dios quiere perfeccionarte hasta el fin, y a mí. Y por eso el Señor trae hermanos, por eso el Señor nos pone con hermanos, por eso el Señor nos conecta con gente. Hermanos, porque yo no me puedo hacer a mí mismo. Nadie se hizo a sí mismo y nadie se puede edificar a sí mismo. Tú puedes orar en lengua para edificarte, tú puedes meditar la palabra para edificarte, pero tú necesitas de manos hábiles que te complementen, que te confirmen, que te ayuden, que te alienten, que te levanten los brazos como Moisés, Aarón y Hur levantaban sus manos para que él se fortalezca, para que él sea eficaz en su ministerio. Nadie fue llamado a vencer solo.
Tus edificadores vendrán a prisa y tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Entonces, si tú entiendes, aún en el vientre, y con esto voy a terminar, aún en el vientre hay una manera de desechar lo que es basura, que es por el cordón umbilical. Entonces, en tu momento de prueba, en tu cárcel, en tu situación, donde estás rodeado de muros, hay una manera de despojarse de todo aquello que nos contamina, de todo aquello que nos amarga, de todo aquello que nos entristece, de todo aquello que nos saca la fe, lo que nos maldispone. Tenemos que permitir que por ese vientre umbilical, espiritual, fluya lo malo hacia afuera y venga lo bueno hacia adentro. Ábrete a ser suministrado por el poder de Dios, a ser ministrado, ábrete a ser instruido, a ser corregido. No lo tomes a la personal, no lo tomemos como una ofensa cuando alguien nos dice algo, porque yo no voy a esperar que tú me ataques, que tú me maldigas, que tú me traiciones, que tú me avergüences. Voy a esperar que si tú me traes una palabra o una observación o lo que sea, lo voy a tomar de parte de Dios y voy a escucharte y te voy a decir gracias, hermano, porque me lo dijiste a la cara y no lo dijiste en la espalda. Gracias, hermano, porque viniste a edificarme, no viniste a destruirme. Gracias, hermano, porque te pusiste de parte mía, conforme a la misma debilidad que tú también tienes, porque vives en un cuerpo de carne, contemplas de que me puedo equivocar. Y esa, hermano, es la relación saludable de una iglesia que crece y glorifica a Dios. Entonces, la exhortación nunca viene para el tropiezo. La exhortación nunca viene para hacer sentir mal a nadie. Los carnales entienden la exhortación como un problema, la disciplina como un problema, la amonestación del Señor como un problema. Pero los espirituales podemos edificarnos y llamarnos y motivarnos a las buenas obras y llamarnos a la perfección. Amonestarnos de parte de Dios si es posible, si es necesario. Porque yo quiero ser cambiado, yo quiero ser perfeccionado, yo quiero aprobar delante de Dios. Yo no me quiero quedar con una estructura religiosa solamente porque ya estoy reconocido como pastor y como profeta. No. Yo quiero agradar a Dios. Yo te cambio cualquier cosa con tal de estar con luz verde delante del Señor. Quita, Señor, de mí cualquier cosa, pero no quite de mí tu espíritu. Esa tiene que ser nuestra mentalidad. En cualquier proceso que estemos en esta mañana. Nosotros estamos en un proceso duro. Ustedes están quizá en diferentes vientres, donde se sintieron quizá aprisionados y hoy, batallando, pudieron salir y ver la luz de alguna prueba. Pero es una nueva atmósfera. Y cuando los niños nacen, hay un cambio que trastorna la criatura. Mi mamá siempre decía, nosotros somos 8 hermanos, así que se cansó de pegar. Cada uno de ustedes nacía, pegaba. Entonces cuando nació mi hijo nació por cesárea en Argentina, me tuvieron que inyectar porque me dio un ataque. Y yo no pude estar en el nacimiento, estuve en el hospital, pero no en el nacimiento. Para mi hija sí, la vi nacer, la recibí, la tomé así, la estiré, un cordón largo así, y se me empezó a inflar en la mano, una cosa rara ahí, pero yo quería estar en el nacimiento de mi hija. Y no lloraba. Entonces la cogí así, ¡pa! Y vino la mujer y me retó. Me dice, ¿qué haces? Le pego. ¿Pero por qué? Yo te voy a pegar a ti. No, le dije, te pego, que mi mamá me enseñó, nosotros somos 8 hermanos. Me dice, ¿pero que se pegue ella, esa mujer? ¿Cómo le vas a pegar? Digo, le pego porque tiene que llorar, tiene que abrir los pulmones. Déjate de cosas, vete para allá y me sacó de ahí de la habitación. Pero había que pegarle. Mi mamá me dijo, vos pegale. Yo le pegué. Entonces ahí el cambio de atmósfera nos deja un poco raros, ¿no? Cuando tú cambias de lugar, cambias de atmósfera, cambias de situación, nos deja un poco raros. Pero Dios está con nosotros en este nuevo tiempo también. Yo quiero orar, hermano. Yo me siento que estoy en un vientre, en algunas áreas de mi vida estoy como rodeado. Y no digo que es el diablo, digo que es Dios tratando con nosotros en circunstancias donde muchas veces nos sentimos presionados, nos sentimos limitados humanamente, donde a veces no tenemos ni respuesta humana. Pero quiere el Señor en esta mañana revelarte que tú estás esculpido en su mano, que tu nombre le es conocido, que conoce el Señor a los que son suyos, que los que son suyos tienen un sello. Y en esta mañana quiero ampliar tu visión, quiero ayudarte a que tú amplíes tu visión, a esperar de Dios lo sobrenatural de una manera inusual como la viste hasta ahora. Los cabritos que escogió multiplicar Jacob por la revelación que le dio el ángel,
era que Él escogió los marcados, los pintados y los rayados. El Señor le dio una estrategia. Si Él hubiese escogido, o el ángel lo hubiese guiado a buscar los lisos, los de un solo color, no hubiesen crecido y hubiesen también multiplicado a esa misma regla. El Señor dice, ¿qué es lo que quieres que multiplique? ¿Qué es lo que quiere que yo bendiga en esta mañana? ¿A qué le has puesto los ojos? ¿Qué estás esperando de parte mía? Porque yo te hago salir de ese vientre que te tuvo encapsulado a un nuevo tiempo. Dime qué quieres que prospere en tu mano y lo que es conforme a la voluntad yo lo haré. Toma visión en esta mañana.